todos nuestros espectadores, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí presentes. Les voy a platicar un poquito de la semblanza del maestro que nos está acompañando esta noche para que lo conozcan y para que sepan que, bueno, viene a platicarnos el día de hoy del tema de la contabilidad electrónica, que seguramente para ustedes pues es de bastante importancia conocer todos los aspectos y pues bueno, la persona que nos viene a hablar esta noche de este tema es experto totalmente en su materia. Les platico un poquito. Él es el licenciado Francisco Jonathan Dueñas España. Él tiene una maestría en Administración de Negocios, MBA, por la Universidad del Valle de México. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara. Tiene una certificación en competencia laboral en estándar de competencia de desarrollo de proyectos y emprendimiento. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. También ha participado, en el diseño y elaboración del plan de estudios de diplomado y emprendimiento. Es coach para la convocatoria de aceleración 2018 del Centro Regional de la Calidad Empresarial. Da cursos y talleres en evaluaciones de aprendizaje mediante pruebas objetivas de desempeño por escenarios enfocados en la metodología del Ceneval. También tiene certificaciones de actualización de docente por la Universidad de Guadalajara. También tiene un certificado de competencia laboral en estándar de competencia proporcionar servicios de consultoría general. Es ponente en el uso de herramientas para la culminación de estudios, una experiencia en la carrera de licenciatura en Contaduría Pública en el Centro Universitario de Tonalá. También tiene una ponencia en la formación del contador en el Centro Universitario de Tonalá. Tiene seminarios en finanzas, en capacitaciones integrales en el Centro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cursos de programación neurolingüística para el desarrollo profesional y personal en el ITESO. Su experiencia laboral, es muy larga, es actualmente docente también en la Universidad de Guadalajara, patronato de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y también es auditor en la empresa Aceros Murillo, despacho Ibarra González SC, entre muchas otras cosas más. Maestro, creo que si nos ponemos ahorita a leer su semblanza completa nos vamos a aventar unos 25 minutos por lo menos. Realmente estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Agradezco mucho de su tiempo que han tomado para ver puntualmente estos temas que voy a compartir. En conocimiento a ella, a la experiencia, obviamente, con los clientes que actualmente también asesoro y la infinidad de empresas en las que he participado durante mi experiencia laboral. Muchas gracias, un honor, y cualquier duda o cuestión, por favor, háganmelo llegar aquí al chat, comentarios, estaré dispuesto a contestar la mayor posible de sus preguntas al final, o si hay un momento de minutos para ello, con todo gusto. Les dejo también al final mis datos, con todo gusto, para cualquier información relevante posterior al término de la sesión. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, vamos a empezar de manera general y posteriormente a lo particular. Como ya lo mencionaba también en la apertura del curso, es algo que por ser el día de hoy, a petición de todos, pues de qué va a hablar, cuáles son los cuestionamientos, cuáles son los temas que requieren mayor énfasis para el entendimiento de la contabilidad electrónica, que hoy en día o año con año inclusive las normas y las legislaciones que establecen modificaciones en cada periodo o en cada ejercicio, pues nos están moviendo las estrategias que fiscalmente o contablemente ya tenemos consideradas en algunas empresas, sobre todo pues la maniobra que requiere para trabajar en conjunto con todos los departamentos, con todas las áreas que involucran la generación de esta información tan importante y a su vez información que nutre a la misma empresa, a la misma organización. Muy bien. Primero comienzo con esta pregunta. Creo que la mayoría que son contadores o aquellos que están estudiando la carrera o están en el Inter, ¿sí?, preparándose todavía, este espacio es para todos, ¿de acuerdo? No es un espacio que define únicamente a aquellos que ya tienen un título, que ya tienen una profesión o inclusive a aquellos que ya trabajan actualmente. Sean bienvenidos de verdad todos. Esta pregunta me gustaría iniciar con algunos comentarios también, leerlos en el chat. ¿Qué entiende usted por contabilidad electrónica? ¿Qué información aborda a esta temática? ¿Es prácticamente lo que aborda
el buzón tributario, una parte muy famosa, muy mencionada, ¿no? Quienes ya tienen una firma electrónica, inclusive hablando de electrónico, ¿no? Quienes ya tienen la firma, quienes ya tienen un RFC, quienes ya tienen ciertos requerimientos fiscales que se piden tanto para el ejercicio que requieren una declaración o para ejecutar incluso la información y validarla por el SAT mediante información personalizada, ¿no? O información que requieren ellos para poder avalar las adquisiciones que tiene usted como persona física, como persona moral. ¿Qué información comprende? Podemos tomar varios ejemplos. Uno de ellos, pues, todo lo que usted paga, todo lo que usted tiene en cuentas bancarias, ya sean tarjetas de crédito, tarjetas de débito, nóminas, esos depósitos, transferencias que hacen mediante esta vía electrónica también. ¿Por qué es una vía electrónica? Porque hoy en día se nos facilita más hacer un pago por transferencia, ¿no? Incluso aquellos movimientos que hacemos mediante una transferencia quizás no bancaria, pero es mediante otro intermediario. En Oxxos, por ejemplo, o en algunos otros puntos que son empresas comerciales que también ofrecen este tipo de servicios bajo un cobro de una comisión, ¿no? Por el envío de dinero. ¿Qué más puede ser parte de esta información electrónica? Eh, Documentos o facturas, las muy conocidas como los CFDIs. Recuerden que es un comprobante, ¿eh? Y aquí vamos a analizar una gran diferencia. Comprobantes electrónicos. No quiere decir que esto avale un registro contable para lo que requiere el SAT. El SAT requiere una validación mediante otro documento que no es un PDF o que no es un CFDI. Sin embargo, está hablando de un XML. ¿Qué es este formato? Es un formato muy peculiar que, sin embargo, el SAT, pese a la encriptación que tiene bajo un sello digital, un código bidimensional o una cadena que ellos generan en cada documento que compruebe una operación de compra o de venta o de adquirir algo, pues validan precisamente bajo esa encriptación. Por algo existen esos XML, ¿no? Tienen una función, tienen un propósito. ¿Qué más se requiere como información que comprende la contabilidad electrónica? Eh, Quienes están dados de alta en el seguro o tengan un crédito, que son trabajadores, también tenemos esa información que comprueba y avala la contabilidad electrónica. Ese pago de nómina que se hace, quienes trabajan inclusive y coordinan las nóminas quincenales, semanales, mensuales o bajo determinados periodos, hay que determinar estas cuotas que son patronales o las cuotas que son obreras, ¿no? Y esto, claro que ya está más sistematizado mediante una paquetería o mediante un software, pero también es importante validarlo porque se hace un pago correspondiente. Y este pago que corresponde es el que comprende la aportación por una cuota obrera y también el que comprende por la aportación de una cuota patronal. Y en conjunto, pues llegamos a un pago del IMSS, ¿no? Las aportaciones del IMSS. ¿Qué más comprende esta información? Pues los recibos de nómina, que inclusive este año hubo algunas modificaciones con los RFCs, no era suficiente los domicilios, validarlo mediante que el trabajador tenga ya de manera obligatoria, ¿no? Un RFC también para poder generarle el timbrado de esta nómina, ¿no? Ese es otro comprobante también. ¿Qué más avala la información que comprende contabilidad electrónica? Información ya que está encriptada o formada a la hora de generar un cierre o a la hora de realizar un periodo contable, las famosas balanzas de comprobación, ¿no? Como estas balanzas de comprobación también muestran información que incluye de manera general la validación de la información. Ojo, aquí voy a mencionar algo muy importante también. Ahí ya veo los comentarios que también comparten en el chat. Muchísimas gracias por esas participaciones, lo que aportan cada uno de ellos. Llevar libros, hablaremos también de eso. ¿Qué son los libros? No hablamos de un libro físico, no es específicamente ello. ¿Qué medios utilizamos, no? Para la entrega de comprobantes. Bien, estas balanzas de comprobación, el hecho de que avale las sumas iguales no quiere decir que mi contabilidad esté impecable, ¿no? Entonces, allí es donde el SAT o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público valida la información de lo que el contribuyente está entregando, ¿sale? Esta revisión no la hacen ellos, no hay una persona detrás de un
software o detrás de una máquina que está recibiendo la información en el buzón tributario y revisando cada uno de los contribuyentes. No, ellos tienen ya algo muy sistematizado, muy automatizado. Hablaremos de ello más específicamente adelantito con más información. ¿Qué más puede ser también esta información que avale las declaraciones o los comprobantes que también emiten como recepción de la información por medio del SAT, ¿no? Esas declaraciones que entregamos de manera mensual, de manera bimestral, trimestral o inclusive anual, ¿no? Las prestaciones que tienen los trabajadores, tipos de prestaciones donde se otorgan los famosos vales de despensa, que ya son mediante tarjetas electrónicas, inclusive también otra prestación que pueden tener aquellos que deducen el combustible o la gasolina para entregarlo mediante este medio, ¿no? Un medio electrónico también. Es otro comprobante. Cheques es algo también no tan usual ya hoy en día, pero aún siguen existiendo la validación de esta información de manera física. Cheques, entrega o pagos mediante esta forma en la que se valida la información mediante un pago o un cobro, no de manera electrónica, pero al final llega a realizarse de esta manera. ¿Por qué? Porque va a abordarse dentro de un estado de cuenta, ¿no? Bien. Posteriormente vemos más información y puedo llenar toda esta laminilla de suficientes documentos a manera de ejemplo. Ese no es el propósito. Aquí el objetivo es que entendamos que la información es recurrente a lo que la contabilidad electrónica pues requiere ser precisa para poderla mostrar, para poderla presentar. Y algo muy importante que debemos considerar también todos. Ojo, en la siguiente laminilla vemos qué puntos son los que debemos considerar para la contabilidad electrónica. Uno de ellos es diferenciar que la contabilidad para los registros contables es un proceso, es todo un protocolo. Recuerden que el registro contable ya se ha avalado mediante una póliza, mediante un registro, una cuenta contable, una subcuenta, pues es un proceso y eso se tiene que trabajar, se tiene que ejecutar, ¿no? Validar mediante un documento, validar mediante un comprobante, validar mediante un recibo de nómina, validar mediante etc. comprobante ese registro. Eso no es el cumplimiento de una contabilidad electrónica, es un proceso. Y aquí emana la diferencia, fíjense bien. Registros contables, hacerlos mediante formas o medios electrónicos, no es todo lo que aborda la contabilidad electrónica, es parte de la contabilidad electrónica. Es muy diferente a algo que ya procesé, que ya trabajé, que ya registramos en un software, en una paquetería contable o en un sistema y que tengo un soporte y evidencia de ello. Y si hablo de evidencias, aquí también algo muy importante a considerar dentro de ese proceso contable o ese protocolo, ¿no? ¿Qué avala y qué sustenta este registro, no? Por ejemplo, si yo estoy registrando un pago de nómina, ¿qué avala el pago de nómina? Pues recibos de nómina, la dispersión de las tarjetas o otros documentos que van a amparar eso, ¿no? Si estoy haciendo el pago de un impuesto, ¿qué ampara como evidencia el pago de ese impuesto? No solo es el registro. Entonces, que tengamos claro estos dos criterios, estos dos puntos, ¿sí? La contabilidad electrónica no es solo el proceso, no es ejecutar ni el comprobante, es enviar también la contabilidad al buzón tributario. ¿De acuerdo? Es decir, además de procesarla, además de registrarla, es enviarla, cumplir. Y aquí habla de la obligatoriedad. Vamos a hablar de ello como fundamento fiscal, en código fiscal, que la obligatoriedad es precisamente para todos los contribuyentes. ¿Y cuál fue el surgimiento? Que es la información que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que llegue la entrega de información a esta plataforma. ¿Qué es el SAT? El SAT es el Servicio de Administración Tributaria, es una magnitud imprescindible que de verdad no concibo aún el tamaño de todos estos componentes que tienen para la reserva y resguardo de información. No es una nube, como lo podemos imaginar inclusive, pero son componentes que resguardan y respaldan esta información, ¿sale? Estos componentes que respaldan esta información están en ciertos puntos estratégicos en toda la República
que resguardan la información, como si tuviéramos discos duros, ¿no? De capacidades de a lo mejor de no 32 gigas o N gigas. Ellos son gigas inconcebibles. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Y aquí observamos algo importante. ¿Cuál fue el surgimiento entonces? ¿Cómo surge la contabilidad electrónica? Antes del 2014 ya se hablaba de ello. No voy a hablar mucho de la historia, pero es algo importante para concebir el por qué hoy en día lo vemos de una manera más factible o más fácil, tanto para los contribuyentes como para las autoridades competentes. Y cuando hablo de autoridades competentes, ojo, no solo es SAT, no solo es Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridades competentes que validan y tienen la supervisión de esta información es también el IMSS, que es una institución, ¿de acuerdo? No solo el SAT. Entonces, aquí hablamos de aspectos tanto contables, fiscales, que embonan todo el registro y toda la operatividad de la empresa, ¿sí? Con los aspectos en los que va a beneficiar a la misma para el logro de su éxito. Bien, este surgimiento es precisamente por esa obligación. Siempre ha existido, ¿eh? La obligación no surge con la ley. De hecho, si nosotros recapacitamos poquito en el conocimiento que nos dan en la universidad, quienes están estudiando aún, quienes se encuentran ahorita conectados y son estudiantes, o aquellos egresados o titulados que recordarán cuando nos hablaban del comercio y cómo el surgimiento del comercio, el mismo comercio o código de comercio, ya hablaba de una obligatoriedad de la contabilidad o de llevar a cabo registros contables, que el hecho de intercambiar o de comprar y de vender algún bien o algún producto o un servicio habla de un registro. Y cuando habla de un registro no es solo la evidencia de lo que se compró, lo que se vendió y lo que se tiene, ¿no? Sino que habla de la interpretación o de la información que hay en un periodo determinado. Eso nos habla código de comercio, no solo está en una normativa que es fiscal, no es solamente es el fundamento, ¿de acuerdo? Tenemos otras normativas que fundamentan la existencia de registros contables y que hoy en día la concebimos como una contabilidad electrónica, ¿de acuerdo? Bien, y que este surgimiento, pues, es precisamente gracias a las revisiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ojo, no era suficiente, obviamente, no era suficiente ni alcanzable para revisar a todos los contribuyentes antes del 2014. Quienes recuerdan, contadores, colegas que ya tienen tiempo bajo esta experiencia, pues nos hemos dado cuenta que eran los documentos impresos, ¿no? Autorizados por ciertas, a ciertas imprentas, quienes autorizaba el SAT. ¿Por qué no era suficiente ni alcanzable para revisar todos los contribuyentes? Hoy en día, lo que yo contaba del resguardo de esta información en la minilla anterior, habla precisamente de cómo está respaldada la información de todos los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, de lo que se sube a los portales o a los buzones tributarios de las páginas del SAT, ya que está resguardada la información en ciertos servidores, que es un servidor precisamente ese tipo de componente o máquinas físicas que respaldan la información, ¿no? No había una persona detrás de cada contribuyente, es inalcanzable, la verdad, inconcebible. Entonces, ¿cuál fue el propósito de que bajo este surgimiento o esta obligatoriedad de ahora impulsar a que la contabilidad y los registros sean más fáciles de obtener, más accesibles para los contribuyentes, inclusive? Antes teníamos una factura en físico y teníamos que esperar a que llegara para poder realizar el registro, ¿no? Hoy en día no tiene que esperar porque en el momento le llega su correo electrónico, por WhatsApp o por una nube o por plataforma o cargamos ya cierta cantidad de XML en una paquetería de software, ¿no? Ha cambiado mucho, la verdad, la evolución nos ha beneficiado, pero también ha habido controversias donde la imposición de las reglas por las autoridades no han sido las suficientes. Y he aquí donde se han impugnado, se han presentado amparos de 2014 al 2015, entonces, si recuerdan, duró casi 2 años hasta que se liberó y pues fue ya sin ningún perjuicio para que todos tuvieran esta obligatoriedad y que precisamente fuera bajo una imposición obligatoria, ¿no?
sumergiendo a todos los contribuyentes a que fuera bajo el régimen que estuviera especificado desde ese momento la obligatoriedad de llevar contabilidad electrónica. Ojo, no aplica para todos. Vamos a hablar más adelantito del régimen. ¿Qué implica para quienes siendo obligatorio llevarlo, más no siendo obligatorio entregar o enviar esta información? Hablamos de un contexto distinto. Las notificaciones que te invitan a darte de alta, te invitan a la formalidad, te invitan a una supervisión, a una revisión de movimientos, cuando anteriormente era de manera física, ¿no? En tu domicilio. Llegaban a tu domicilio fiscal, tocaban tu puerta, oye, te invitamos a hacer una revisión, vamos a notificarte para hacer estas observaciones de ciertos documentos, ciertos comprobantes, ciertas facturas, ¿no? Auditorías o revisiones de acuerdo a las observaciones que ellos hacían anteriormente, ¿no? Era más tardado este procedimiento. Hoy en día estas auditorías y observaciones o revisiones se hacen entre nosotros mismos, ¿sí? Porque esto lo vemos claramente, me gusta tomar el ejemplo con las retenciones, como en las retenciones vemos que al final de un ejercicio fiscal, pues el objetivo ¿cuál fue? De la persona física y la persona moral fue autorrevisarnos sin darnos cuenta, ¿no? Porque la declaración anual de la persona física que emitió ciertas retenciones y de la persona moral que también tuvo comprobantes por gastos, por ciertas retenciones, pues tiene que coincidir, ¿no? Ambas declaraciones, siendo distintos giros, distintas personalidades jurídicas, coinciden y se amarra esta información, ¿de acuerdo? Discrepancias en saldos o en registros, y ahí también nos damos cuenta de cómo esas discrepancias o registros, ¿sí? Que no coinciden con los saldos que tengo en contabilidad, pues es lo que también nos van a observar. Por eso nos piden cierta documentación. Ahorita vamos a ver más adelantito qué tipo de documentación entonces nos solicitan para el envío o entrega de esa contabilidad electrónica. Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos el famoso buzón tributario. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo? Automatizar la revisión de la información que se sube por todos los contribuyentes, ¿de acuerdo? Por eso día a día, o bueno, más bien año con año, o ejercicio tras ejercicio, nos invitan a que ellos quisieran, recuérdenlo, hay algo muy importante. Si nos obligan a que tengamos la información enviada y entregada en tiempo y en forma, pero también con el objetivo de que nosotros mismos revisemos antes de. Es más difícil, si recuerdan los colegas o contadores, es más difícil hoy en día cancelar ya una factura cuando anteriormente la cancelación era más factible, ¿no? Pero sí era más complicado también. Entonces, que esta evolución dentro de los beneficios que tenemos es precisamente menos burocrático. Sí es muy tardado cuando nosotros tenemos fechas complicadas, principios de año, periodos de entrega de declaraciones. Bien lo sabemos que durante el periodo de abril, durante el periodo de marzo, cuando es la fecha límite de entrega de declaraciones anuales, sí está muy saturado el sistema, ¿no? O el portal está fuera está fuera de, porque está en servicio, porque no funciona, qué sé yo. Ojo, algo importante que también debemos atender son las misceláneas fiscales. Nos habla de ciertos puntos que en los contribuyentes tenemos algunos beneficios, pero no nos exime de la obligación. Su interpretación es clara, ¿sí? La mención tal cual con lo que redactan las misceláneas fiscales es no omitir la obligación. O sea, entendamos estos dos términos y lo voy a mencionar tal cual como lo extraje de este contexto. El no hacer los envíos no quiere decir que no me obligue a hacer la contabilidad, porque a veces creemos que cuando lo deriva tal cual del texto no me obliga a llevar contabilidad electrónica, no quiere decir que no la haga, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los contribuyentes de RIF, quienes todavía manifestaron su permanencia el pasado 31 de enero de este año, pues no están obligados. Sin embargo, llevan un control de sus registros en mis cuentas, ¿cierto? O sea, no te exime de que no lo hagas, sí hazlo, pero no te obliga
a que lo tengas que entregar, ¿sale? Otro ejemplo también es el régimen ahora conocido como el RECISCO, el régimen simplificado, donde bueno, en el aspecto de personalidad jurídica para las personas morales, pues tampoco es obligatorio, pero también tiene la facilidad de que lo libera del envío, aún de que tenga esa facilidad de que lo libera del envío, pero no de llevar la contabilidad en términos fiscales. Y si hablamos de llevar contabilidad en términos fiscales, son varios rubros que se deben de atender, y aquí es donde entra el soporte y el fundamento de llevar contabilidad electrónica, ¿sí? ¿En qué términos fiscales? Al cumplimiento de los requerimientos que establece el Código Fiscal y las demás leyes, ¿sí? Bien, ¿cuáles son estos requerimientos? Vamos a entender, no sé si hasta aquí vamos ya comprendiendo el concepto, ¿no? De que contabilidad electrónica no solo son esos PDFs, no son esos timbrados de nómina, es parte de la contabilidad, no es la contabilidad aún. La contabilidad electrónica termina su proceso, recuérdelo, cuando hace el envío al SAT. Usted cuando entregue la declaración bimestral, trimestral o mensual, hablando de un pago definitivo, una vez que usted recibe por parte del SAT la notificación de que ha sido recibida la información, ahí termina la obligación de entregar contabilidad electrónica. Ahí termina, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es la contabilidad electrónica? Lo que establece Código Fiscal o fiscalmente, lo veríamos desde ese aspecto, ¿no? Es el registro de las transacciones en medios electrónicos. Alguien por ahí comentaba en el chat. Sí, los medios electrónicos que utilizamos para la realización de estas operaciones, para el registro de operaciones, ¿no? Perfecto, fiscalmente, ¿sale? Que realizan los contribuyentes en archivos en formatos XML a través del buzón tributario. Por eso es importante, aspecto fiscal, no es el PDF, ¿eh? El PDF no es contabilidad electrónica para código fiscal. ¿Qué es el formato XML? El formato XML es el que se revisa y se valida porque ahí viene la información encriptada, donde hacen ellos un cruce de información. ¿Cómo hacen ese cruce de información? Una vez recibiendo la información en el buzón tributario, validan el cruce de información con el comprobante, dependiendo si es un comprobante de ingreso, un comprobante de egreso, qué se está haciendo, o es un complemento de pago, dependiendo la operatividad. ¿Qué es lo que pide Código Fiscal para considerar como contabilidad electrónica? Señala lo siguiente. Número 1, catálogo de cuentas es lo que te va a solicitar. Es decir, que la empresa defina su estructura del catálogo de cuentas, ¿de acuerdo? Bien. Catálogo de cuentas que tenga estructurado el catálogo de cuentas la empresa, ya dependiendo del giro. Ojo, aquí hay algo muy importante, ¿eh? Lo mismo yo menciono en mis clases en la universidad, a mis estudiantes les comparto lo siguiente, les digo, a ver, ¿qué tan importante es definir un catálogo de cuentas dentro de la codificación correspondiente a una estructura? Si la empresa es comercial, si la empresa es industrial o si la empresa es de servicios. Tengan mucho cuidado aquí, contadores, colegas, donde la contabilidad debe ser muy específica porque el catálogo de cuentas es esa médula espinal de la cual se va a nutrir la información financiera. Si algo tenemos mal en nuestro catálogo de cuentas o mal codificado un rubro o una cuenta de mayor, una subcuenta, tendremos problemas a la hora de ejecutar una balanza de comprobación, a la hora de ejecutar un estado financiero, a la hora de ejecutar un reporte auxiliar o a la hora de ejecutar una póliza. Entonces, importante, por eso nos piden esto primero. Catálogo de cuentas, quiero saber, yo, SAT, cómo está estructurada tu empresa. ¿Cuál es esa estructura? ¿Qué operaciones son las que vas a tener de manera subsecuente de acuerdo a la definición que me diste en un catálogo de cuentas? Compártemelo. Quiero tenerlo, ¿no? Ese es el fin. Por eso nos piden un catálogo de cuentas. ¿Qué otra documentación nos piden para validar ellos? Una balanza de comprobación. Aquí la balanza de comprobación es precisamente que ellos validen que la información que yo estoy obteniendo en cada cierre mensual, por decir un ejemplo de un periodo, pues la estemos entregando en tiempo y en forma.
Ahorita menciono sobre las fechas en las que se entrega cada uno de estos componentes que requieren, ¿sí? ¿Cuál es el fin de que esta balanza de comprobación avale los movimientos o los registros que yo estoy efectuando en la operatividad de mi empresa? Que todos estén sujetos a la contabilidad que cumpla en el sentido estricto con la normatividad, de acuerdo a las normas de información financiera, de acuerdo a las leyes establecidas como ley de ISR, ley de IVA, código fiscal, las deducciones, los comprobantes que cumplan con los requisitos, que las pólizas estén realmente sustentadas con sus evidencias correspondientes, ¿no? Además de la balanza de comprobación, hay otro requerimiento, la información de pólizas. Si hablamos de componentes muy generales, y si usted observa, son componentes que dentro de ellos existe información muy detallada o muy subjetiva. En un catálogo de cuentas puede ser enorme dependiendo la actividad o el giro de la empresa, ¿no? La balanza de comprobación de la misma manera y la información de las pólizas, pues cuántos registros tienes en promedio al mes. Número de ventas, número de pagos, número de cobros, ¿sí? Número de facturas, número de recibos de nómina, cuántos trabajadores tienes, ¿de acuerdo? Proveedores, clientes. Entonces, cada uno va a enlazar la misma información de acuerdo a su componente. Catálogo de cuentas, balanzas de comprobación e información de pólizas. Perfecto. Esto está sustentado en la regla 2.8, 1.5 de contabilidad de medios electrónicos. Bien, continuamos. Y aquí mismo en esta presentación nos dice cuándo, hablando de fechas, debemos entregar cada uno de estos componentes. Catálogo de cuentas, ¿cuándo nos los van a estar solicitando? Única vez, ojo, aquí cometen algunos colegas errores. El catálogo de cuentas se entrega una sola vez y cada vez que se ha modificado, ¿de acuerdo? Es que ya agregamos nuevos productos, ya agregamos nuevos costos de distribución, agregamos otras materias primas, agregamos otro tipo de insumos, agregamos etc. Y tuvo una actualización o modificación o codificación y catálogo y no informado al SAT, porque si se da cuenta con la balanza y con la información de pólizas que hay una cuenta que aún no detectan en el catálogo de cuentas, observación. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo que cuando usted actualice su catálogo de cuentas o sea modificado, notifique y vuélvalo a mandar. No caigamos en el error de ya lo mandé desde hace 2 años, pero si algo modificó, vuélvalo a mandar. Si no ha modificado nada, ningún problema va a presentar o ninguna observación. ¿De acuerdo? En la balanza de comprobación se entrega de forma mensual en el segundo mes siguiente al correspondiente los datos, como a más tardar, ¿de acuerdo? Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo información del mes de enero, pues no la entregaría en febrero, la entregaría hasta el segundo mes siguiente al que corresponden los datos, considerando febrero como el primer mes y marzo como el segundo, en los primeros días de ese segundo mes, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con la entrega de la información de pólizas? Ojo, esto no es que se tenga que entregar, entrego ahora mis pólizas, y entregué balance y entrego pólizas. No, solamente cuando el SAT lo requiera. ¿En qué situaciones va a requerir el SAT que usted entregue pólizas? Y en particular alguna de ellas, ¿eh? Alguna póliza de ingresos, alguna póliza de egresos, solo en aquellas situaciones donde necesite verificar o validar la información contable o en aquellos casos donde hay procedencia de alguna devolución o de alguna compensación, ¿de acuerdo? En esos casos, si lo requiere también, ¿de acuerdo? Preguntan ahí en el chat de cuántos días hábiles se entrega la balanza de comprobación. 3 días hábiles. Así es. 3 días hábiles considerando el periodo que mencionaba, el segundo mes correspondiente, ¿de acuerdo? No puede ya pasar de eso. Por eso nos podemos confundir, ¿eh? Y pensar que sería el mes completo. No es el mes completo, aunque ahí lo menciona segundo mes correspondiente a los datos del mes correspondiente, ¿no? El ejemplo que daba de enero no quiere decir que en febrero lo tenga que entregar o a más tardar en febrero. Tengo todavía hasta marzo, pero solo
hay 3 días hábiles. Aquí voy a ser más específico en las fechas de la pregunta que hicieron ahí en el chat. ¿Cuándo se empieza a generar? ¿Cuándo se empieza a generar y cuándo se envía el catálogo de cuentas y balanza de comprobación? Bien, en cuanto al tipo de contribuyente, aquí vemos las personas físicas, personas morales. Vamos a ver el apartado de cada uno de ellos. En las personas físicas corresponde en un tipo de envío mensual, solamente hasta el 5.º día hábil del segundo mes posterior al que corresponde. Aquí ya estamos siendo más específicos, de acuerdo a la pregunta que hacía el compañero en el chat. Aquí voy a corregir cuando se empieza a generar. Perdón, perfecto. Se envía por personas físicas de manera mensual, considerando el 5.º día hábil del segundo mes posterior al que corresponda la información. Es decir, si hablamos del mismo mes de enero, el ejemplo sería más tardar el día 5 hábil del mes de marzo. Lo mismo sucede ahora en cuestión de personas morales, es también mensual, hasta más tardar el 3.er día hábil del segundo mes posterior al que corresponde la información a enviar, es decir, a más tardar el 3 de marzo. ¿De acuerdo? O sea, no nos dejemos llevar por considerar el mes completo y que si habla del segundo mes posterior, todo el mes posterior, no. Tenemos cuidado en esa parte. Es una fecha límite, ¿de acuerdo? Quienes cotizan en bolsa de valores tienen un apartado distinto, un tratamiento diferente, es trimestral, ¿sí? Hoy en día las empresas que podemos identificar que cotizan en bolsa de valores, el tratamiento se presenta de manera diferente. Ahí hay otra pregunta, dice, si tengo una empresa que no ha iniciado operaciones, pero lleva 4 meses con su alta, ¿se debe presentar balanza o catálogo? No, porque no hay operaciones, entonces no presentaría absolutamente nada. De hecho, no está obligado. Una vez que inicie operaciones, existe ya la obligación de presentar. Quienes cotizan en bolsa de valores es de forma trimestral al 3.er día hábil del segundo mes posterior del trimestre al que corresponde la información al enviar. Aquí ellos tienen ese tratamiento especial porque los periodos de quienes cotizan en bolsa vienen más especificados al cierre contable, por las fluctuaciones que tienen de manejo de inversiones en las bolsas, del dinero que compran, el dinero que venden. Es algo mucho más complejo de lo que cotidianamente en personas físicas o personas morales hacemos en la ejecución de un cierre mensual, ¿no? Entonces, en este caso es obligatorio, pero de esta manera para entregarlo a más tardar. Personas físicas y morales del sector primario que operan u optaron por prestar su declaración semestral es cada 6 meses o de manera semestral al 3.er o 5.º día hábil. Aquí hablamos de estas dos opciones. 3.er o 5.º día hábil del segundo mes posterior del semestre al que corresponde la información a enviar. Contar a partir de ahí, ¿no? El semestre. Muy bien. Teniendo ya claras estas fechas que identifiquen tanto para personas físicas o personas morales, viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuándo se entregan las pólizas y auxiliares? Cuando el SAT lo necesite verificar, recuérdenlo, no es algo que tengamos ya establecido, que sí tengo establecido la entrega de mi balanza de comprobación, ¿no? Pero lo que está requiriendo el SAT de manera más particular o de manera específica en el caso de las pólizas, pues cuando el SAT lo requiera para validar cierta información o la procedencia de devoluciones y compensaciones, ¿de acuerdo? Solo para recalcar o no omitirlo de que nunca me van a solicitar entrega de pólizas, no hay una fecha específica, pero te harán la notificación en el apartado en el apartado de mensajes de tu buzón tributario para que puedas atender la notificación. Bien, ¿cuál es el fundamento fiscal entonces? De acuerdo al Código Fiscal, ojo, y aquí empezamos a desembrañar esta información detalladamente. Ya estamos comenzando con algo muy particular, ¿no? Que la contabilidad electrónica, recuérdenlo, no hablamos solo de los registros, de pólizas, estamos hablando de lo que compone entonces, o los aspectos y características que para efectos fiscales es contabilidad, ¿de acuerdo? Para efectos fiscales. ¿Y cuáles son estas disposiciones que de acuerdo al Código Fiscal se establecen de manera obligatoria a llevar contabilidad? Bueno, están presentadas bajo lo siguiente.
Voy a observar únicamente aquí de manera detallada algunos ejemplos y espero que quede claro. Extraigo totalmente lo que comprende el artículo 28 del Código Fiscal, solamente para recalcar y que no exista duda alguna de todo lo que señala ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que integra? Se integra por información basada en libros. Recuerden que los libros no son libros en físico, no son registros como en la historia o hace muchos años se llevaban a cabo, sino que sistemas o software en los cuales se respalda la información. A eso se refiere con los libros, ¿no? Podemos hablar de libros diario, libro mayor, donde se comprende el registro sistematizado, ¿sale? De acuerdo a un catálogo de cuentas. ¿Qué son los papeles de trabajo? Recuerden que los papeles de trabajo son los soportes que tenemos los contadores después de ejecutar un cierre contable. Bien, lo podemos señalar y establecer como apoyo aquellos papeles de trabajo que elaboro para la determinación de algún impuesto, para la determinación de ciertos pagos que requiero hacer, tanto impuestos federales, impuestos estatales, o aquellos que yo requiera establecer de manera particular para llevar un control, ¿no? Como los pagos de IMSS, los pagos de nómina, los pagos que voy a hacer de impuestos o algunas compensaciones en caso de que lo requiera con una compensación también. Estados de cuenta no es precisamente el documento en físico, estados de cuenta son aquellos que tengo ya avalados por las instituciones financieras, ¿sí? Que inclusive recuerden que ya está amarrada la información, todo lo que se emite en cuanto a cobros y pagos o por vía transferencia desde su celular cuando usted hace una operación, desde el concepto que usted coloca en la operación, que abono, que pagué, que a Juan, que a Pedro, que a María, que le aboné, que la tanda, que etc., ya es lo que aborda en conjunto todas las operaciones en un estado de cuenta. Oye, yo tengo 3 tarjetas, yo tengo 5, yo tengo 6, ¿cuáles son fiscales y cuáles no? Esta es una pregunta muy común. Todas las cuentas que usted tenga aperturadas con el banco de su preferencia, sean tarjetas de crédito, sean tarjetas de débito, todas son fiscales, ¿de acuerdo? Es una misma persona, hablamos de un mismo dueño o una misma dueña, ambas tarjetas o la cantidad que tenga de cuentas aperturadas, todas son consideradas como cuentas fiscales. Bien, algunas de manera específica en los registros de libros diario, libros mayor o registros sociales, hablamos de cuentas de orden. Esos registros que son ya de manera peculiar en aquellas empresas que lo requieran, también ya estamos hablando de un documento, un soporte fiscal por un registro de una cuenta de orden. Control de inventarios y métodos de evaluación, de esto nos habla la NIPSE, en donde se establece el control de inventario, la evaluación de inventarios. Muy importante establecer el método, la forma en la que se van a evaluar nuestros inventarios, sobre todo en aquellas empresas que fabrican un producto, que establecen el sistema de costos para la elaboración de un producto terminado. Es importantísimo ahí el control de inventarios. No quiere decir que en las comerciales o de servicios no se requiere. Sí hay también métodos de evaluación, son más tradicionales. En cambio, cuando hablamos de una empresa industrial o una empresa que se dedique a la fabricación de algún producto o servicio, el control es más detallado. El control de inventarios es más estricto llevarlo a cabo, ¿no? Al mismo tiempo, el método de evaluación. Cintas, discos, esto es referente a los soportes que evidencien o que respalden la información contable. Discos, referente a CDs, anteriormente también hay personas que todavía respaldan en discos porque te la pueden solicitar la información en digital y a lo mejor no es solamente que se las facilites mediante un correo, sino que se las facilites en una USB, en un disco, ¿de acuerdo? O cualquier otro medio que sea procesable de almacenamiento de datos, que para ellos sea más indispensable, ¿no? Sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros. Aquí hablamos del buzón tributario, se presenta de nuevo, ¿no? El buzón tributario o correos electrónicos u otros medios de respaldo, nubes, incluso hay paqueterías o software contables que ya te venden la licencia con un respaldo, ¿no? Con una
nube de cierto espacio de gigas o cantidad de disposición de espacio para el respaldo de tu información, o inclusive con un servidor. Hay algunos clientes que su servidor pues atiende, que inclusive están muy a gusto con algunos RPs o con algunos sistemas o software contables que también les venden esta parte, ¿no? Como un soporte de resguardo de información financiera o resguardo de información contable, que tienen en físico también sus máquinas para poder respaldar la información, no en discos, no en memorias, sino también de esa manera. Bien. ¿Qué otro tipo de documentación se respalda o se considera como parte de lo que el aspecto fiscal obliga para la contabilidad? Pues que acredite los ingresos y las deducciones a los que obliguen otras leyes hablando como la ley de IVA, ley de ISR, ¿no? Bajo sus disposiciones, ¿de acuerdo? ¿De qué más nos está sustentando el Código Fiscal para que se considere la contabilidad? Ojo, no nos da un concepto de contabilidad. Quiero aclarar algo muy importante. Esto que estamos argumentando, de acuerdo a lo que refiere el Código Fiscal en su artículo 28, no es un concepto de contabilidad. Alguien puede interpretarlo de esa manera. Alguien ya me comentó. Oye, profe, entonces, ¿esto es contabilidad? No precisamente, no es un concepto de contabilidad esto, claro que no, ¿de acuerdo? Estamos hablando de las disposiciones de quienes estén obligados a llevar contabilidad, entiéndalo, disposiciones que establece el Código Fiscal para quienes estamos obligados a llevar contabilidad y estamos bajo este supuesto, ¿sí? Es lo que estamos entendiendo, es lo que estamos comprendiendo. Pero ojo, aquí no termina todo. Si hablamos de ingresos y deducciones, dependiendo, pues si es personas físicas, personas morales, recuérdelo que es algo muy distinto, nada que ver uno con otro. Y también hay un complemento, que no solo nos quedemos con lo que establece el Código Fiscal en su artículo 28, porque también hay un reglamento, y en reglamento es como, y además de esto, también esto, ¿no? Entonces, wow, si se fijan, estamos teniendo suficiente información que respalda la disposición para que obligue a llevar la contabilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más se establece en la siguiente fracción? ¿Qué es lo que a continuación vamos a analizar? Todos aquellos registros. Mire, aquí ya nos habla de registros. Anteriormente en la fracción 1 nos hablaba de esos respaldos, ¿no? ¿Cómo está resguardada la información? Bueno, los registros o asientos contables a los que se refiere la fracción anterior. Hablo de una factura, hablo de una nómina, hablo de una transferencia y dónde está registrada, ¿no? ¿Cómo está registrada? Bajo el cumplimiento de los requisitos que establezca el reglamento de este código. Y en la fracción siguiente habla de esos mismos registros o asientos que integran la contabilidad bajo los medios electrónicos. Estamos aquí complementando la información, la evidencia, cómo está sustentada, cómo está respaldada, y que los registros y los asientos contables, cómo cumplen los requisitos establecidos. Y después de cumplir estos requisitos establecidos, que sean de permanencia para la entrega o para la evidencia que se le va a hacer llegar al SAT, ¿no? O al portal o al buzón tributario. ¿Bajo qué disposiciones? Dependiendo del régimen, vamos a hablar de los regímenes. En la siguiente fracción, en la fracción cuarta, habla de todos aquellos que ingresan de forma mensual en su información contable a través de la página de internet del SAT, o del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con sus reglas de carácter general que son emitidas para tal efecto, ¿sí? Ojo, ¿qué obligaciones tengo yo? Recuérdenlo, esto es muy importante. Que en tu cédula fiscal o en mi constancia de situación fiscal, como hoy en día ya la estamos estableciendo, ¿no? Hasta para personas físicas, como mi constancia de situación fiscal ya establece esas obligaciones a las cuales debo atender para el cumplimiento de la entrega de esta documentación, que compruebe la documentación que solicita el SAT de manera obligatoria, ¿no? Y aquí abordo otra pregunta. Entonces, enlazando con lo que establece el artículo 28 de Código Fiscal, ¿qué me dice reglamento? Y en reglamento está establecido en el artículo 33, el inciso A. Ojo, me habla de los mismos registros como documentos e información que entregan la contabilidad. Además de lo que ya mencionábamos por Código Fiscal en su artículo 28, que estos registros o asientos contables auxiliares
incluyendo el catálogo de cuentas que se encuentra para tal efecto, o que usted está utilizando para tal efecto. Y ahí es donde están amarrando la información que se sustentaba como primer fundamento de lo que solicita el SAT. Por eso es que lo está solicitando. Por eso me piden catálogo de cuentas, por eso me piden una balanza de comprobación y por eso me pedirán o solicitarán en casos específicos pólizas, ¿no? Y aquí los vemos en esta primera fracción, ¿sí? En la siguiente habla de los avisos o solicitudes a la inscripción al RFC. Cuando ya tenemos cierta operatividad, ya estamos registrados, soy sueldos y salarios, lo que preguntaba una compañera, no hay operaciones aún, pero pregunto si tengo que presentar ya una balanza de comprobación, ¿no? ¿Qué aviso? Si no hay ningún aviso, no hay ninguna invitación aún al correo que yo di de alta al SAT, debemos estar muy atentos. Y aquí menciono algo muy importante. Hablamos de responsabilidades que tanto los contadores, ojo, aquí algún contador puede decir, ay, es que yo me voy a dar el papel del superhéroe de la empresa, me puedo dar el papel de el que hace todo en la empresa, de que sin mí la empresa no es, no existe, no hace, no esto, no lo otro, ¿no? No, no, no. No se trata de eso, estamos reconociendo las especificaciones y requerimientos que se necesitan para llevar a cabo una contabilidad electrónica. Y esto no es solo la responsabilidad del contador o la contadora, colegas, no es únicamente la responsabilidad de nosotros, sino también de nóminas, ¿sí? Sino también de quienes están en las otras áreas, quienes autorizan los pagos, quienes liberan los cheques, quienes liberan esto, quienes liberan lo otro, quienes están detrás de todo el funcionamiento de las operaciones para ejecutar, incluso hasta el área de cobranza, ¿no? Que me esté reportando la cobranza al día. ¿Sí me explico? Quienes están detrás de los proveedores, quienes están detrás de los clientes, quienes están en el área de producción, quienes están... Es todo un equipo de trabajo. Entonces, hablamos de estrategias. ¿Cuál es la estrategia para que usted funcione de la mejor manera como contador o contadora en esa empresa y que todo esté en tiempo y forma? Porque el contador no anda detrás del de cobranza, el contador no anda detrás de los proveedores, el contador no anda detrás de los clientes. Hay personas con esas funciones, ¿no? Por eso está el área de ventas, por eso está el área de compras, por eso está el área de tesorería, por eso está el área de nóminas, por eso está... Porque cada una de esas áreas tiene su función y al final la información le llega procesada a usted contador o contadora, quien va a validar esta información antes de registrarla, antes de validarla y antes inclusive de hacer todavía una declaración, ¿no? Por eso al principio yo iniciaba de esta parte general, ¿no? Cómo la contabilidad electrónica comienza con un proceso, comienza con un protocolo, una estructura, pero no es allí todo donde termina la contabilidad electrónica, ¿de acuerdo? Es todo un equipo de trabajo. ¿Quiénes más están involucrados? Todo el personal de la empresa, quienes tienen delegadas estas funciones para entregar la información al contador, ¿sí? Pasamos a las siguientes fracciones. Estas solicitudes que mencionan la fracción 2 o avisos de inscripción al RFC con su debida documentación, que esté soportada. En la siguiente fracción es de las declaraciones anuales, informativas, pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos. Entonces, ¿se fijan que esto no establecía código fiscal? Ah, oye, ¿y qué crees? Las declaraciones, tus entregas, tus envíos de contabilidad, ya los estoy ejecutando, ya fueron recibidos, pero ¿qué crees? Me faltan las declaraciones. Y dependiendo del régimen en el que te encuentres tú, persona física o persona moral, oye, me llegó la declaración de pago provisional, ya me llegó la declaración mensual, ya me llegó la declaración bimestral o trimestral o un pago definitivo. También falta esa documentación, falta esta evidencia para completar e integrar la contabilidad electrónica, ¿de acuerdo? Por eso el reglamento lo establece. Continuando, ¿qué más es lo que aborda el reglamento? ¿Qué más integra la contabilidad según reglamento? Los estados de cuenta bancarios. Esto sí ya lo mencionábamos en código, pero ojo,
Aquí en reglamento lo está vinculando con una conciliación bancaria. Eso no mencionaba en el anterior, ¿se fija? Ah, entonces quiere decir que además de mi estado de cuenta, que avale y compruebe la información que tengo en bancos junto con la conciliación. Híjole, otro documento más, ¿no? Conciliaciones bancarias de todos los depósitos y retiros respaldados por sus registros contables. Claro, incluyo estados de cuenta, pero conciliaciones. No me hablaba de eso en el artículo 28, pero aquí reglamento me lo compone con los estados de cuenta, ¿sí? Además, ojo, aquí hay algo también importante, porque esto está sustentado y es una deducción para nosotros como, bueno, el patrón o la empresa, pues es la deducción que tiene en el caso de aquellos que utilizan monederos electrónicos, utilizados para el pago de combustible o el otorgamiento de vales de despensa. Y aquí entran estas partecitas que son ya más específicas. Es parte de una nómina y aún siendo parte de una nómina, ¿qué cree? Estará reflejado como una deducción adicional a lo que ya está deduciendo la persona física o persona moral o el contribuyente, quienes den este otorgamiento, ¿no? Quienes otorguen esto a sus trabajadores. De eso me habla la fracción 4. Ojo, híjole, además de estados de cuenta, conciliaciones bancarias y soportadas en el caso de que yo tenga vales de despensa y monederos electrónicos. También. Siguiente fracción, las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente, en el caso de que aplique. Aquellas acciones en las que yo esté involucrado como socio o en la participación de algún porcentaje como sociedad para obtener un pago de dividendos. A la documentación relacionada con la contratación de personas físicas. Y aquí hablamos de la prestación de servicios, ya sean servicios personales subordinados, hablamos de honorarios, de arrendamiento, y hablamos también de que existe aquí un comprobante, ¿no? Ya no es la compra o la adquisición de un producto. Hablamos aquí de la documentación que está relacionada con lo que las personas físicas están estableciendo en un contrato, en una contratación de servicios profesionales, una contratación de un servicio que presten a la misma organización, ¿no? Como persona física o como persona moral. Bien. Estas aportaciones se hacen relativas dependiendo su inscripción y registro o avisos en materia de seguridad social. Ojo, la contratación de servicios, desafortunadamente, a veces el concepto también lo podemos malinterpretar para decir, es solamente por honorarios o es una persona externa a la empresa para la cual le voy a hacer un contrato y solo en determinadas ocasiones estará como asesor, como consultor o etc. servicio, ¿no? Denominado. Hablamos principalmente de las nóminas que tenemos de nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque me habla de la inscripción y registro en materia de seguridad social. Sí o sí, ¿no? Entonces, claro que aquí es algo distinto, porque en la prestación de servicios por honorarios, pues no es perteneciente a la empresa, no es un trabajador de la empresa, no colabora en la empresa, pero se le contrató por un servicio profesional. Entonces, hablamos de algo distinto, que ahí habrá un tipo de retenciones, hablamos de las retenciones, pero está sujeto a la contratación de ese servicio, no como un trabajador, no es reconocido como un trabajador. Sin embargo, si hablamos de las aportaciones de las cuotas obrero-patronales en materia de seguridad social, es la documentación relacionada. ¿Y cuál es la documentación relacionada? Contratos y timbrados de nómina o recibos de nómina timbradas. Y es aquí donde estamos teniendo una dificultad hoy en día, ¿no? Que todavía la prórroga se hizo, creo que hasta el 1 de julio, para la inscripción de los trabajadores que aún no tienen una firma electrónica, ¿no? O que no tienen un RFC aún. Entonces, han sido modificaciones y estas son unas de las afectaciones que vemos cada vez que se modifican o se reestructuran las leyes que establecen una nueva actualización, una nueva reforma. En la siguiente fracción me habla de la documentación relativa a las importaciones y exportaciones en materia aduanera. Hubo una situación muy peculiar, bueno, desde el año pasado, recuerdan aquellos, tengo clientes, aquellas personas físicas o personas morales que tengan una actividad empresarial, hablando de personas físicas, que también transporten mercancía o productos, ¿no? A nivel nacional.
donde ya se le solicita de manera obligatoria pues la carta aporte. ¿Qué es esa famosa carta aporte? Y cómo también ya está considerada en la documentación relativa a lo que importa o exporta en materia aduanera, ¿no? Que no solo es algo que es del extranjero o hablando de que tengo sucursales en otro país y que solamente en estos casos es este supuesto, ¿no? Es el caso en el que yo tenga transporte de mercancía a nivel nacional o internacional, ¿de acuerdo? Y entra ahí el comercio exterior, donde también necesitamos valorar y ver cuál es el impacto fiscal de lo que yo obtengo por importar o exportar en los pedimentos. Y hablamos de pedimentos al mismo tiempo de las cartas porte. Eh, Todos aquellos que transporten esa mercancía vía carretera, vía marítima, vía aérea, sí, hablamos hasta incluso de los medios. Es un tema también muy interesante que al principio de este año también hubo muchas controversias, si sí, si no, de es definitivo, no es definitivo. Claro que ya era definitivo, ya era de esperarse también desde el año pasado, ¿no? Y cómo este documento llamado carta aporte ahora se integra también a la contabilidad electrónica. Yo importo productos o exporto productos, además de los pedimentos, también la carta aporte, ¿no? Otro documento más. Bien, continuamos. ¿Qué integra la contabilidad adicionado a lo que ya hemos mencionado en otras fracciones, según el reglamento de código fiscal? ¿Qué más integra? La documentación en información de los registros de todas las operaciones o actividades que deberán asentarse conforme a los sistemas de control y que tengan esa veracidad en controles internos necesarios. Ojo, ¿qué documentación? Esto ya es un complemento, podríamos verlo de esa manera, porque si recuerdan ustedes, hablaba de papeles de trabajo. Los papeles de trabajo no son obligatorios, no los entregamos como evidencia, pero es un sustento de lo que yo estoy registrando, de lo que yo estoy declarando. Que inclusive en una declaración anual o en una declaración de un pago provisional, un pago definitivo, no me piden el papel de trabajo, no solicitan un papel de trabajo. Los papeles de trabajo son de manera independiente y particular al criterio del contador o de la contadora, ¿de acuerdo? ¿Cómo estructuro yo esa formulación de mi papel de trabajo para la determinación de un impuesto? Hablando de un ejemplo, ¿no? Entonces, que esta documentación sea respaldada bajo todos los registros de las operaciones de las empresas o de estas actividades que deberán tener sus propios sistemas de control. Algunos de ellos podemos mencionar a manera de ejemplo como los presupuestos, flujos de efectivo que son operados bajo la efectividad del dinero o del flujo que quieran manejar de manera interna, o el flujo de cuentas por cobrar, el flujo de cuentas por pagar, pero son documentos anexos, son controles que me ayudan conforme a los registros de todas las operaciones. Y aquí mismamente podemos establecer que son las políticas que se establecen bajo el criterio de cobranza, bajo el criterio de las relaciones que voy a tener en la contratación de mis proveedores, cuál es el tiempo que voy a establecer con ellos, cuál es el tiempo que voy a tener con mis clientes para mis cuentas por cobrar también inclusive, ¿no? Y analizamos esta información sobre los ingresos y los egresos que voy a considerar si mes con mes o cada cierto periodo voy a asentar estos registros de manera interna, ¿sale? Esto comúnmente lo hacemos en su debido momento en las pólizas de diario, donde no tengo el registro de la afectación de una entrada o salida de dinero, pero que es necesario ejecutarlo, ¿no? Donde estoy devengando. Inclusive aquí yo doy un ejemplo de un activo diferido o un pasivo diferido donde me anticipo, ¿sí? Al pago o me anticipo al cobro y que estamos devengando el gasto o estamos devengando el ingreso. Entonces, ¿cómo compruebo? Mediante una póliza de diario con su sustento, a lo mejor la contratación de un seguro, ¿no? La póliza de seguros, ¿cómo se va devengando ese seguro mes con mes, ¿no? O esa membresía o el concepto del gasto que tenga la empresa, ¿no? Por la contratación de ese servicio, que también requiere un registro y un documento, ¿sale? Y también hablamos de otra fracción, por último, y en esta es aquellas declaraciones a las que estén obligados en términos de las disposiciones aplicables. Algo muy importante, el régimen en el que se encuentre actualmente. Ya hablábamos un poquito de unos ejemplos del RIF, el RISCO, el RECICO, y cómo en personas morales o en personas físicas afecta de una manera distinta.
Entonces, bajo esta documentación, me gustaría que posteriormente o en secuencia a esta apertura del día de hoy que tenemos en esta introducción de contabilidad electrónica, vea usted casos y ejemplos que nos ayuden a argumentar y a aclarar cómo ese registro tiene esta evidencia. ¿Cómo puedo sustentar los XML para mi póliza de ingresos, para mis pólizas de egresos y que jale de manera automatizada bajo un concentrado, ¿no? Y que el registro no sea tan monótono, ¿sí? No sea un registro manual y sobre todo cuando tienen ustedes operaciones que inclusive en un día tienen 40 registros o 60 operaciones, no sé, por mencionar un ejemplo, en ventas, en pagos. Aquí habla de algo muy importante. Antes de poder hacer el cierre, ya con esto yo termino, recuerden algo muy importante. Nosotros necesitamos identificar las necesidades que la empresa está sujeta a sus controles. Ojo, controles. El SAT no me pide estos controles internos, el SAT no me pide un presupuesto, el SAT no me pide políticas de cobro, políticas de pago, no me pide cada que vas a pagar nóminas, que sean mensuales o que sean quincenales, no, los periodos que yo desee, incluso si quiero pagar una nómina diaria, ¿no? Bueno, la obligatoriedad de esta contabilidad electrónica no te obliga a que esté establecido bajo un tiempo dentro del cierre o dentro del periodo contable para que tus documentos o tus registros estén establecidos. Sin embargo, de manera interna, usted, contador, contadora, va a estipular y establecer de qué manera se van a conformar estos procesos. ¿Cómo cómo va a ser el proceso para pagarle a mis proveedores? ¿Cómo va a ser el proceso para que reciba los cobros de clientes? ¿Cómo va a ser el proceso para el pago de nóminas? ¿Cómo va a ser el proceso para la deducibilidad de gastos? ¿Cómo va a ser el proceso para aplicar el recurso? ¿Cómo va a ser el proceso para la cancelación de una factura, de un pago, un complemento? ¿Cómo va a ser el proceso para el pedimento de importación, el pedimento de exportación? ¿Qué cantidad de productos se venden a crédito? ¿Qué cantidad de productos se venden de contado? Son rubros que no están aquí, que no se detallan, pero que sí o sí el contador o la contadora es quien dictamina y toma el mango, toma el control, toma el timón para dirigir adecuadamente bajo estos procesos la contabilidad de la misma. Y que de esa manera también usted se facilite, contador o contadora, lo que los demás departamentos o lo que las demás áreas le van a hacer llegar a usted de información. Bien, pasamos a la última laminilla, no es la menos importante, pero con esto yo me gustaría atender ahorita de manera particular también los comentarios en el chat, quien se quede un momento o les pueda dejar mi correo también para que me hagan llegar sus observaciones o sus dudas. ¿De qué hablaremos o qué temas vamos a tener en la clase en la siguiente masterclass, ¿no? Aplicación de las normas de información financiera para la contabilidad electrónica, obligación legal de llevar la contabilidad. ¿De qué manera, ya como lo hablábamos en Código Fiscal y otras leyes que sustentan esta obligatoriedad, ¿no? La contabilidad de acuerdo a Código Fiscal, sus características de registros y ejercicios prácticos, cuáles son esas características, y la integración y el envío de la información. Bajo un software, bajo un sistema, vamos a mostrar un ejemplo de algunos registros, de algunos casos que sustenten la evidencia del pago, la evidencia del cobro, la evidencia del registro, ¿sí? Vamos a tomar algunos ejemplos. Y las revisiones electrónicas, hablando del portal del SAT, mi buzón tributario, cómo reviso la información, cómo integro yo la información y de qué manera también puedo estructurar bajo mis necesidades, estar al pendiente de lo que estoy obligado a presentar. Fechas bimestrales, mensuales, etc., dependiendo del régimen. Bien, les agradezco muchísimo a todos, de verdad. Muchísimas gracias. Buena tarde para todos.